Si quieres, partes tú, Alecita. Bueno, yo soy Alejandra Folsapter, soy la presidenta del sitio de Memoria Irán 3037 y además en este proyecto estoy encargado de vincular a los sobrevivientes y familiares. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Buenos Francisca días. Andrius, soy parte del equipo de gestión cultural del sitio de memoria y además en este proyecto soy parte de la vinculación con los grupos objetivos. Eso, Bueno, yo soy Monse Figueroa. Ay, yo parece que estoy sin cámara. A ver, sí, no te vemos. ¿me ven ahí? Sí, ahí sí. Yo soy Monse Figueroa, soy la coordinadora del sitio de memoria. En este proyecto soy parte del equipo ejecutor también. Y bueno, agradecerles por supuesto que se den el tiempo de acompañarnos en este proceso. Em, y no sé si podemos quizás también presentar a Claudio, que está siempre acompañándonos en estas reuniones. Que se presente el compañero. Mi Nuestro nombre es web, Claudio Mendoza y estoy a cargo del sitio web y la parte tecnológica del sitio Memoria. Muy bien. Compañero Álvaro hoy día está como en un doble rol, porque bueno, Álvaro es también parte del equipo de gestión, ¿cierto? Es nuestro encargado de investigación y de comunicaciones, y hoy día está participando en esta conversación como familiar, ¿cierto? De Jorge Ortiz Moraga. Eh, entonces, como para comenzar, quisiera, bueno, darles un poquito el contexto pero no se de... presentaron todos, yo creo que también todos se Ah, presentan. bueno, sí, por supuesto, Ah, por supuesto. Entonces, vamos a partir con Hilda para que haga su presentación. Preséntese. Ya. Bueno, mi nombre es Hilda Saldívar y soy madre de Gerardo Ernesto Silva Saldívar, detenido el 10 de diciembre del 74. Eh, y yo estoy muy contenta de que pueda haber otra casa de memoria, digamos, contenta en el sentido general, no por lo que pasó. Eso para mí es muy importante, digamos, el problema de la memoria. Esto tiene que traspasar las generaciones que vienen y que sepan lo que sucedió en la dictadura de Pinochet. Eso en primer lugar. Muchas Y es gracias. una parte, digamos, de que uno lo siente como de justicia, que Mm, vayan habiendo lugares y que la gente se vaya interesando por lo que se vivió, por lo que pasó. Eso, compañera. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Vemos a Ingrid también. ¿Mm? Ahí están Hola, hablando con Ingrid. soy Ingrid Guerra, nieta de Marta Neira Muñoz, también detenida el día 10 de diciembre del 74 y que actualmente está desaparecida. Eso, bueno, trato de colaborar lo que pueda con el sitio de memoria y llevo el estandarte ahí también de lo que es la memoria a través de lo que yo hago, que es, bueno, soy profesora y además soy músico y poeta, entonces trato de mantener viva la memoria a través de esos espacios que son los que yo tengo. Gracias. Gracias a ti, Ingrid. Jorge Tamayo, estás ahí. Hola, hola a todos, compañeros y compañeras. Jorge Tamayo, soy hermano de Manuel Tamayo, detenido desaparecido el 3 de abril en Argentina, Mendoza, y llevado a Colonia Dignidad. Soy un fiel colaborador de Irán ahí para estar siempre presente y mantener la memoria de todos y todas. Gracias por invitar. Gracias a ti, Jorge, por estar siempre.
Álvaro, ¿tú querrás decir algo? Hola, sí, como dijo Monse, soy sobrino de Jorge Ortiz Moraga y voy a estar un poco apagado porque estoy en el trabajo, pero voy a estar escuchando, ¿ya? Por si acaso. Igualmente, si quieres hacer algunos aportes, los puedes registrar en el chat, Ya, eh, sí. de manera que tus opiniones también queden como registradas, compañero. Porque entendemos que estáis ahí como con el trabajo encima, entonces es medio difícil eso. Bien, vamos a entonces comenzar con esta presentación, ¿cierto? Esta reunión se enmarca en el contexto de un proyecto que fue postulado al Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales y adjudicado, ¿cierto? Este proyecto se llama Plan de Gestión Patrimonial 2025 del sitio en memoria Irán 3037, y es un proyecto que básicamente consiste en el diseño arquitectónico y museográfico del sitio de memoria, ¿ya? Entonces tenemos los principales objetivos del proyecto, que son diseñar el proyecto arquitectónico y museográfico para el sitio, realizar un levantamiento participativo con sobrevivientes, familiares, vecinas, vecinos, la comunidad en general, sobre el estado físico, simbólico y funcional del inmueble, y desarrollar estrategias de participación, vinculación territorial y diálogo entre distintas generaciones para posicionar el sitio de memoria. Lo primero que quiero señalar respecto de este proyecto es que es un proyecto, como dice su nombre, de diseño, no es un proyecto de ejecución. Por lo tanto, acá no tenemos límite en los sueños, ¿ya? La idea es que podamos pensar, imaginar, crear desde lo más sencillo hasta lo más volado que se nos ocurra, porque ya después buscaremos la forma de financiar este proyecto por etapas, de ejecutarlo de a poquito, qué sé yo, pero la idea es que en el diseño podamos levantar todos aquellos nuestros sueños, todo aquello que nos llama la atención o nos gustaría que estuviera presente en este espacio, ¿ya? Respecto del diseño arquitectónico, el diseño arquitectónico consiste básicamente en poder hacer estrategias de planificación para resguardar y adaptar el inmueble que pueda permitirnos que se conserve, que sea accesible y que tenga un uso comunitario. Entonces, este diseño considera qué intervenciones físicas hay que hacer, ¿cierto?, a la casa, siempre respetando su carácter patrimonial y de memoria, pero también garantizando que el espacio tenga condiciones de seguridad, de habitabilidad y de preservación del espacio como testimonio histórico. En el caso del diseño museográfico, tiene que ver con orientar la forma en que vamos a organizar, interpretar y comunicar la memoria del sitio, ¿ya? Implica, por ejemplo, la disposición de objetos, la utilización de testimonios, recursos visuales, sonoros, la tecnología que hoy día permite hacer tantas cosas, ¿cierto? Para poder transmitir los hechos que ocurrieron, definiendo también cuáles son los límites éticos y cuáles son los respetos que hay que mantener con víctimas y sobrevivientes. Entonces, la museografía nos ayuda a definir un guión museográfico, ¿cierto? Nos ayuda a definir cómo van a ser los recorridos y qué información es la que se va a poner a disposición. Entonces, esta articulación se hace a través de una reflexión de manera lo más colectiva posible. Hemos tenido encuentros con sobrevivientes, nos hemos reunido con distintos grupos, hoy día nos estamos reuniendo con ustedes, y la idea es que nosotros a través de estas conversaciones podamos entregar insumos al grupo técnico, porque hay un grupo de arquitectos y arquitectas, de iluminadores, de sonidistas, qué sé yo, que están levantando una propuesta arquitectónica y museográfica para el sitio a partir de las conversaciones que nosotros les estamos entregando, de toda la información que han investigado, etcétera. Pensando siempre en que este lugar se transforme no solo en un lugar de reflexión y de transmisión a las nuevas generaciones, sino que sea una contribución a a la construcción más amplia de una cultura de derechos humanos, no solo en Macul, en la región metropolitana, en el país, etc.
¿Cómo vamos a hacer esta articulación? Como ya les señalaba, a través de entrevistas, encuentros y recopilación de relatos de sobrevivientes, de familiares, del territorio, comunidades, vecinos, vecinas, de las comisiones colaboradoras de Irán. Ustedes me imagino que lo saben, pero hay grupos activos de trabajo voluntario, está la Comisión de Educación, de Investigación, de Cultura, hay una comisión de recaudación de fondos, entonces permanentemente estas comisiones están rodeando el sitio y por lo tanto también es importante recoger sus relatos. Hay otros relatos, como por ejemplo la entrevista que tuvimos con la familia Muñoz, que son los niños que vivían en la casa antes del golpe cívico-militar, ¿cierto? Y que fueron como despojados de su hogar y tuvieron forzosamente que salir del país, etcétera. Entonces tuvimos un encuentro muy interesante con Alejandro y con Andrea al respecto. Para fin de esta semana tenemos otro encuentro con actores del Estado que han participado en el proceso de recuperación. Ahí hay saberes técnicos que tienen que ver con la protección de monumento histórico, cosas que son interesantes también relevar desde esa perspectiva. Y luego también con organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria, porque evidentemente hay otras experiencias previas de construcción, de levantamiento, de habilitación de sitios de memoria que por supuesto son valiosas para este proceso también. Entonces, Fran, Bueno, ya una vez ella ha explicado más bien de qué se trata este encuentro de diálogo que va bajo este contexto del proyecto, les invito a ver si es que tienen por ahí un lápiz, un papel para que podamos ir recogiendo sus sentires, sus recuerdos o elementos que quisieran luego dialogar y compartir, ¿ya? Si es que tuvieran un lápiz a mano, una hojita, para que no se les vaya algún elemento que vayamos a abrir con la conversación. Como bien pueden observar, se plantea una imagen del inmueble en su acceso que está sin nada, entre comillas, ¿cierto? Un espacio más bien en blanco. Entonces se les invita justamente a habitar la casa desde un lienzo en blanco para que podamos justamente imaginar y evocar ciertos sentires de cómo son sus perspectivas de este mismo espacio y la habitabilidad también desde su propia experiencia. ¿Ya? A continuación entonces les vamos a compartir un texto que la idea es que justamente ustedes puedan viajar por este imaginario. ¿Ya? Monse, ¿lo leo yo o lo lees tú? como tú quieras, corazón. Yo lo leo. Entonces, imagina el aroma a pasto recién cortado en un jardín de Macul, el eco de risas en pasillos soleados. Imagina una casa como cualquiera, una donde, en palabras de un sobreviviente, nosotros habríamos vivido. Ahora, siente cómo ese aire se enrarece, como la luz es devorada por muros que aprendieron a callar. La dictadura no solo ocupó un inmueble, profanó un hogar, transformándolo en un cuartel secreto de la DINA, la Venda Sexy, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Hoy, ese mismo espacio se levanta no como una ruina del pasado, sino como un umbral hacia la conciencia, un lugar donde el silencio de sus muros grita para ser escuchado por las generaciones futuras. Este no es un lugar para simplemente aprender historia, sino para dialogar con ella. Es un espacio para interrumpir el presente, donde el pasado se revela no para paralizarnos, sino para invitarnos a una construcción, a construir un futuro. ¿Qué les pareció este texto que pudimos compartir con ustedes a grandes rasgos? ¿Pudieron imaginar algo o pudo provocar algo? Si no, lo podemos volver a releer. Nos provoca todo. ¿Me escuchan? Sí. Nos provoca todo. Yo soy Viví en Macul,
muchos años, más de 30, 40 años en Macul. Entonces, el solo hecho de comenzar la lectura por los jardines de Macul es parte de lo que fue nuestro hogar. Y esa casa justamente reconocida después de la dictadura como Irán, la venda sexy. La lectura me llevó a todos esos espacios. Esa era la idea, Jorge. Muchas gracias por compartir. Ahora les vamos a invitar a poder hacer este recorrido del inmueble para poder imaginar justamente cómo Me vamos gustaría a decir habilitar. algo. ¿Puedo decir algo? Sí, espérame un Bien, momentito, Ale. a mí Espérate un me poquito. pasa como sentimiento en este Ahí. momento, me emociona estar con los familiares de Gerardo, de Marta, de Jorge, que estuvimos juntos en esos días en Irán. O sea, antes como no me había pasado en la reunión, Mm. porque ellos caen el 10 de diciembre y yo caí el 11, un día después. O sea, igual quería dejarlo marcadito porque de repente me emocionó al escuchar el texto y sentir que estaba con su familia, me emocionó. Eso fue un sentimiento. Está bien, Ahora Ale, podemos muchas seguir. gracias. Bueno, entonces la idea es que ahora podamos hacer el recorrido de este inmueble que está relativamente en blanco y para que podamos ir recordando ciertos espacios o cómo nos proyectamos en estos mismos espacios. Bueno, ese es el recorrido que está alojado de todas formas en nuestra plataforma web.
Y ahora vamos a dar inicio al contexto más bien metodológico para poder hacer este encuentro de conversación. Ya, esta metodología se aplica en tres partes, tiene tres bloques, digamos, y hay ciertas preguntas orientadoras para poder ir respondiendo ciertos objetivos. El primer objetivo del bloque 1 es establecer el porqué y el para qué del sitio. La idea es poder definir el tono y cuáles van a ser sus límites de acción. ¿Ya? Y nuestra primera pregunta, para que después posteriormente podamos abrir esta conversación, es, ¿qué sentido o propósito crees que debería tener este sitio de memoria para quienes lo visiten y para la comunidad en general? Entendiéndolo desde qué es lo que debería transmitir, qué emociones queremos reflejar y cuáles son las reflexiones que queremos invitar a las personas que se vayan vinculando con este espacio. Así que ahora el micrófono es de ustedes para que podamos ir dialogando. Ahí sí. ¿Quién quisiera partir? Sentido, Jorge Tamayo. Vamos, Jorge, te Vamos, escuchamos. estamos atentos. Mira, y con lo vivido desde que ustedes están en Irán organizando y formando, estoy yo creciendo. Y yo he visitado varios lugares y sitios. Y desde la nada ustedes están levantando. Y estas preguntas o respuestas que uno puede tener al respecto son emociones, sentimientos, memoria, ¿no? Que el solo hecho de llegar ahí se abren. Yo conceptualmente me podría decir cómo, cómo lo hacen, cómo proyectarlo, qué preguntas tienen que hacerse, qué respuestas se dan. Realmente es algo muy especial. Estar ahí es muy especial. Y me cuesta, pero debe hacerse. Sobre todo con las visitas para los escolares, los estudiantes, los vecinos, los expresos y presas, familiares, en su dolor, en su memoria. Hay muchas preguntas y yo no podría empezar por ahí. Me cuesta. Eso. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quisiera responder o compartir su sentir en la primera pregunta? Yo, Ingrid. Em, sí, bueno, también son ideas, ¿no? Que a uno se le vienen a la mente un poco por lo que uno ha visto, un poco del trabajo de ustedes, lo que uno, como dice, eh, aquí ha visto en otros sitios. Eh, yo siento que este sitio de memoria, si bien por supuesto que tiene que dar cuenta como de lo que ahí pasó, pero me gusta mucho la mirada, que no sé bien cómo se abordaría, pero me gusta mucho esta mirada de, del antes, ¿no? Como también, o sea, como de estas personas que ahí estuvieron, quiénes eran, su vida, cuando estaban en su vida antes de los acontecimientos, ¿no? Como, como relevar como el sentido humano. Y lo pienso también como, pensaba en esto de que ustedes también se contactaron con los niños que vivían ahí antes, o sea, como esta idea de que en el fondo esto que pasa, esto horroroso que pasa, eh, porque siento, y de pronto es como un poco lo que me surge al recibir toda esta información y estos estímulos de lo que se mueve tanto en redes sociales, como está la cosa ahora
política, porque además vienen elecciones, y de repente siento que nuestros familiares son como una bandera de, pero no sé cómo explicarlo, pero como que reciben mucha porquería, ¿no? Como mucho odio, mucho, o sea, tenemos cierto sector, ¿verdad? Que quiere como resaltarlos como que se lo merecían, ¿no? Como una cosa como tan tremenda. Y yo digo, no, o sea, la humanidad, como cómo vivieron, quiénes eran, sus vidas cotidianas, ¿no? Como pienso en eso, me surge eso, como, como humanizar un poco esto que solo a veces se centra como en el horror, ¿no? Eso, perdón. Gracias, Ingrid. Sí, esa es la idea, es poder ir reflexionando el propósito y el sentido del sitio justamente tanto desde la actualidad como desde lo vivido. Parece que la señora Hilda quiere decir algo. Hilda, ¿quieres sumarte a la conversación Están o tratando de quién sacar lo el acompaña? micrófono. Sí, A lo ahí mejor hay que Claudio puede desbloquear. ayudar. Yo no pude. Está muteada. Ahí Ahí sí. sí. Ahí sí, Sí. ahí sí. Ya, sí, yo activé quería activarme porque quería un poco decir lo que yo, mientras se decía las primeras, o sea, el proyecto en sí, digamos, y las imágenes que aparecieron, bueno, es parte de lo que uno siempre quiso saber, por dónde anduvo nuestro familiar. En los momentos que uno lo buscaba, no sabía dónde podía estar. Entonces, ahora es ver el lugar por dentro, es una realidad que conmociona, digamos. Bueno, conmociona mucho. A mí me ha costado siempre hablar del tema por esta razón. Hay muchas emociones. Eh, bueno, mi mamá tiene menos problemas con eso. Es más fuerte, ya. Eh, bueno, ya voy a poder hablar. Eh, bueno, al ver esos sitios, uno se preguntaba, yo me pregunto en esos momentos, los primeros años que había desaparecido, los primeros días, meses, semanas, meses, ¿dónde habrá estado él? ¿Dónde habrá estado mi hermano? Los demás. Y bueno, ahora estoy viendo el lugar donde estuvo. Entonces, mm, viene toda la memoria. Para uno como el que lo sufrió directamente, eh, uno, yo trato de evitar, digamos, de ir incluso al Museo de la Memoria yo no lo conozco porque no he querido ir, sencillamente. Pero sí creo que es importante para las nuevas generaciones, para los que se llenan la boca de negacionismo, de que eso existió. Eh, entonces yo no sé qué aportar, digamos, a cuántas formas de mostrar un lugar que sucedieron estas cosas. Eh, pero sí es importante que se muestre. Yo hace poco también me tocó ir al Estadio Nacional y conocer, digamos, de lejos lo que son las galerías que están ahí. Y ahí uno empieza a pensar de las personas que estuvieron. Mi tío que pasó por ahí también, mi hermana. Eh, entonces son cosas fuertes. Pero para los que no sufrieron directamente a la familia, digamos, es necesario que conozcan y sepan lo que pasó realmente ahí, que le hicieron a la gente, a las personas, a nuestros familiares, el por qué tanto horror.
¿Para qué? Eso, quería decir algo, eso. Sí, Neno, de verdad que es fuerte recordar eso. Yo que viví buscándolo, fui a muchos lugares, como Cuatro Álamos, por ejemplo, donde todos los días preguntaba por él, todos los días salía gente en libertad, pero él no aparecía. Mm, Estaba cerca un carabinero que estaba arreglando algo, pero me dice, señora, me dice, en este lugar, me dice, hay un lugar que se llama Cuatro Álamos y ahí nadie puede saber quiénes son y quiénes están. Así que si no aparece, si no lo van a dejar en libertad de aquí a fin de mes, ya no va a salir. Ya es porque está en el otro lado. Es todo lo que le escuché. Y eso me dejó muy mal ese día. La lloré toda. De Venda Sexy supe muchos años después en los testimonios, en especial de Bernardita, el de otras compañeras que habían estado ahí. Ahí supe de Venda Sexy y eso después supe que habían conocido a Gerardo ahí con algunos testimonios que lo habían visto, a él y a varios más. Eso, decirle a las futuras generaciones que pero que también es una parte importante dar a conocer cómo eran ellos, cómo fueron ellos antes de. Y esto es importante porque no se da mucho, no se da mucho, no conoce a la persona, a la víctima en este caso, que pasaron por todos estos horrores y quisiéramos que nunca hubiera sucedido esto, porque nos trastocó la vida a todos, a toda una familia, a muchas familias. Muchas mamás ya no están, como decía Neno, su mamá ha sido fuerte porque el amor es así. En mi corazón los llevo a todos y todos los días me preocupo por cada uno de ellos, porque creo que pensando en ellos yo he logrado salir adelante, he logrado vivir, que todavía estoy con mucho dolor, pero con ese dolor que me da fuerzas para seguir viviendo y para seguir sabiendo y lograr lo que se ha ido logrando. La memoria no puede perderse. Eso les puedo decir. Y creo que en los lugares deben haber historias de cómo ellos fueron en vida. El mejor recuerdo y homenaje que podemos hacerle a los nuestros, a todos. Fueron personas, fueron querendones, fueron mañosos a lo mejor, pero lo principal es que la gente los conozca como fueron y por qué ese horror, ese odio tan grande que todavía persiste en una gran parte de la derecha, yo diría que casi en toda. Y eso no se puede, digamos, borrar ni quitar porque son seres que tienen otra vida, tienen otras visiones. La verdad que es complicado esto y muy valeroso. Yo quisiera felicitar a las compañeras que han trabajado tanto en esto,
Yo ya no me quedan fuerzas para salir a la calle, mi vista está mala, mis oídos están malos, mi caminar es lento, pero mi mente está buena todavía. Es lo único que tengo y que voy a cuidar hasta que me vaya. Espero muchas cosas, que pasen muchas cosas mejores, que nos den alegría, que nos den, digamos, salvavidas por último. Pero yo agradezco y enormemente todo el trabajo que están haciendo los familiares, gente que no los conocieron, incluso los nuestros, y eso es muy valorable. Ellos tienen un valor infinito de bondad y de cariño hacia lo desconocido. Eso es lo que puedo decir y las admiro. Como yo recibí muchas admiraciones, yo siento que lo que he hecho ha sido parte de mi vida y parte de lo que me correspondía hacer. Gracias por la invitación y espero que todo salga con éxito. Chao. Gracias, señora Hilda. Yo quería decir que cuando las escucho, el recorrido de la casa, creo que la escalera es un punto importante donde cuando estaba el guardia bueno, permitía que las parejas conversaran sentadas en la escalera. Ahí salía César con Marta y la sentaban en la escalera. También sentaron en la misma escalera a Gerardo con Bernardita. Y para que era cuando estaba el guardia bueno, les permitía, entonces en ese espacio de la escalera creo que se podría hacer algún homenaje a que sabemos que ahí estuvieron sentados. Estamos tratando de sentir lo que pasaba y yo cuando las escucho me voy acordando las situaciones que ocurrían en la casa. Y gracias a ustedes por haber tenido tanta fortaleza siempre de seguir esta lucha con los que sobrevivimos juntos. Sí, yo quería decir a la señora Hilda, pero también a Jorge, a Ingrid y a el hijo de la señora Hilda, que no sé cómo se llama. Hernán. Hernán, ok. Hernán, nenito, sí. Es que además me pasa una cosa personal. La señora Hilda se llama igual a mi abuelita, Hilda, y dijo nenito. Y mi abuelita Hilda le dice nanito a mi papá, que se llama Fernando. Entonces yo escucho a la señora Hilda y veo a mi abuelita también un poco, como esa misma fuerza, esa misma inteligencia, su capacidad para recordar maravillosa. Em, y me genera mucha ternura, mucha admiración por su fuerza también. Em, y solo quiero decir que aquí no hay emociones que haya que suprimir. Esto es muy difícil y por lo tanto nosotros no estamos esperando respuestas, no hay respuestas correctas o incorrectas. Solo queremos recoger las sensaciones, las emociones y está bien. Y que se nos caigan las lágrimas a todos no nos hace más débiles, simplemente nos hace más presentes en esto que es un dolor, ¿cierto? Entonces quiero agradecerles profundamente que tengan esta disposición a conversar sobre algo que es tan doloroso, pero también que tratemos de no perder la perspectiva de que estamos pensando en cómo se lo hacemos ver a las nuevas generaciones,
porque nuestra responsabilidad de alguna manera es que las niñas, los niños, los jóvenes puedan entender qué fue lo que pasó, puedan entender y relacionarse con las luchas y los sueños de quienes hoy día no están con nosotros, ¿cierto? Porque esas luchas y esos sueños y esos ideales siguen siendo necesarios más que nunca en la sociedad en la que vivimos hoy día. Entonces, toda esta conversación apunta un poco hacia eso, cómo podemos pensar en hablarles a esas nuevas generaciones. Eso quería decir y volver, bueno, a agradecerles para que podamos seguir con las preguntas, Fran. Ya, muchas gracias. Dentro de todo lo que han podido compartir, han salido ciertos rasgos de hacia dónde podríamos abordar el sentido del espacio, ¿cierto? Ahora la pregunta es, yo sé que es difícil saber cómo, respondernos cómo deberíamos abordar esta memoria. Quizás una palabra, en una palabra poder decir cómo podríamos abordarla, desde qué lugar, em, y cuáles serían los límites importantes para que consideren ustedes importantes para que no caigamos en eso que no queremos caer. Si tienen alguna idea, alguna palabra que ustedes pudiesen como compartir, enfocándose al cómo debería abordarse, cuál sería en lo específico. Considero que... Ah, ¿Me escuchas? Vale. sí, Jorge. Mira, y bueno, todo empieza Te de estás la lucha. acoplando, Jorge, te estás acoplando porque tienes dos dispositivos. ¿Podrías quizás silenciar Sí, por dónde estás ahora sí, escuchando tu audio? Ahí sí. te escucho, ahora sí, Ah, no, igual. igual. Silencia, ¿por qué desde el computador te estamos escuchando? Tienes que abrir el micrófono de alguno de los dos aparatos. Ahora sí. Sí, apaga el volumen de tu celular, me parece. Ahí te vemos. A ¿Tenemos ese ahí? tienes. Sí. Sí, estoy acoplado. Sí, es que tienes que o bájale el volumen a tu celular para que la salida del audio salga todo solo por tu computador. Ah, no, no puedo. Te estamos escuchando. ¿Me está escuchando? Sí. Mira, por lo que pienso al respecto es que todo empieza para comenzar desarrollar el tema es difícil, como lo comentaba hace poco, pero por lo que he ido y lo que he aprendido de estas cosas en las visitas, es que todo tiene un porqué, todo tiene un objetivo y un sueño de los tiempos antes de la dictadura. Y claro, se comienza por los ideales y los sueños de aquellos tiempos, de los 70, de los 60, de la lucha de los trabajadores, de los jóvenes, de los estudiantes. Y por esa causa de igualdad, de justicia, ¿cierto? Nos cae encima una dictadura. Y esa dictadura nos llevó a ese tipo de sometimiento, de tortura y cárceles clandestinas. Y por ahí pasaron muchas compañeras y compañeros. Y que las que sobrevivieron se reinventan para poder que la memoria no se olvide. Y ellas con esa lucha
después de la dictadura, lo están entregando eso. Y están presentes para recordar a los que se fueron, a los que asesinaron, porque para eso entonces están estas casas de memoria, estas ex cárceles clandestinas. Y para los jóvenes presentes de hoy, que también tienen sueños, al igual que aquellos que pasaron por ahí, tienen que aprender de esta experiencia y escuchar a las nuestras y a los nuestros, pero con una mirada de futuro, de sueños también, para que el horror no quede en el olvido, pero que tampoco sea de no poder luchar como se luchó antes de los 70. Que ese horror no trabe las nuevas luchas que tienen que dar los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, por un futuro mejor. Eso. Súper, Jorge, muchísimas gracias. Ingrid, Eh, sí, resueno mucho con las palabras de Jorge. Em, no, yo pensaba, bueno, quizá, quizá es muy desde como yo vivo mi, mi- mi conexión con la memoria, ¿no? Pero pienso y creo que, me imagino que ustedes también lo han considerado y también por cómo han ido llevando a cabo como este tiempo que están a cargo de la casa, pero pienso que el arte debe ser como debe estar siempre presente, ¿no? Pienso en, en las artes, como en términos generales, como medio de expresión de la memoria y de estas emociones y de estos sentires y de estos sueños, de estos ideales. Como, me imagino la casa así, como muy vi- llena de arte, ¿no? Eso. gracias, Ingrid. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, ¿ya? Y este consta que tiene como por objetivo definir la historia que se quiere contar y cómo se experimentará el espacio, enfocándonos en la narrativa y en la experiencia. Ya vimos como ciertos elementos del cómo, ¿cierto? ¿Cuáles serían la mirada o desde cuándo podríamos contar la historia? Sí, pero la idea es ahora, ¿qué historia es la que debe prevalecer en este relato del sitio de memoria? ¿Qué historia crees que debería contar este sitio? Pueden ser muchas historias, ¿cierto? No pueden ser una, ya lo hemos conversado. Sin embargo, la idea es poder enfocarnos a cuál debe prevalecer, los hechos, las voces y o las memorias deberían estar presentes, ¿cierto? En cuanto al diálogo con la arquitectura también, ¿cuáles son los elementos? No sé si quieren esta es una idea, enfatizar quizás en la entrada o enfatizar en algún espacio en particular, de, ya así como lo comentaba la Ale, la escalera, ¿cierto? Es un elemento que va a tener un relato, va a tener una historia, para ella tiene un momento ahí. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo dialoga entre la historia y la arquitectura, los objetos? ¿Cuáles son los elementos que no deben estar ausentes en este relato, en esta narrativa? Entendiendo, digamos, que la museografía va a ser el hilo conductor de la misma experiencia, como de la historia. Imaginémoslo desde ese lugar. ¿Qué se les ocurre? Va muy ligado también
a quienes han podido habitar la casa. Quizás hay algo que a ustedes les resalta, les hace mayor sentido, que quisieran destacar o, o pasar a segundo plano. También puede decir, no, ¿sabes qué? No sé, tal parte a mí me provoca tal cosa, me hace un poco de ruido, cómo abordarlo, etcétera. Voy a decir algo un poco para incentivar los otros pensamientos. Eh, Pienso que la casa tiene tanta historia desde que escuchamos a la familia Muñoz, que fueron niños felices en esa casa, que me gusta la idea que la casa relate, que hable la casa, eh, y cuente que de una familia feliz vino el golpe militar, allanó la casa, los mandó al exilio de los dueños de casa, luego se arrendó la casa a Hernán de Oyarzo, y tuvo el administrador de la casa, y pues viene los secuestros, el dolor, el horror, pero hoy día la casa vuelve a florecer las flores, salen frutas, y terminar no con tanto horror, sino que darle a la casa el sentido de que la luz vuelve a aparecer, vuelven a aparecer jóvenes que luchan. eh, un poco esa mirada le daría yo a la casa. No sé qué piensan ustedes. Sí, o sea, me gusta la mirada de Alejandra desde esta luz, ¿no? Tiene un poco también que ver con lo que veníamos hablando antes, las otras preguntas. O sea, sí, hablar de lo que pasó, de lo malo, pero no quedarse ahí, ¿no? Mm, Pienso, por ejemplo, en el Museo de la Memoria, que es un espacio muy oscuro, y que está bien que sea así, ¿no? Como hay una estética muy de mostrar el horror, eh, y creo que es necesario que exista, pero pero no debería ser quizá el rol como de esta casa propiamente tal, en esa estética, ¿no? Así que sí, concuerdo con Alejandra. Concuerdo plenamente también con Ale y con Ingrid, porque tal como dice en el sentido que la casa, y como lo dijeron las compañeras que vivían ahí, y los niños que vivían ahí anteriormente, la casa vuelve a florecer, y eso es lo que tienen que llevarse en su corazón y en su alma los que visitan la casa. Ese es lo que debe ser. A mí me pasa que cada día cuando llegamos hace un año atrás, no me atrevía ni a entrar a la casa. Y poco a poco fuimos con la Monse abriendo la puerta, entrando a un lugar eh, que no existía en la época que fue casa de secuestro, ¿no? Y empezamos a habitar la casa de a poquito. Todavía me cuesta, y no lo hago, bajar al subterráneo, pero el resto de la casa, todos los días miro y veo una flor nueva, un fruto. Al principio, el año pasado no me comía nada. Este año me como las naranjas, me saco limones y me los como. Es como, ahora siento como que si nuestros compañeros nos regalaran esa fruta, esas flores, que está lleno de flores en la casa porque ha florecido mucho.
¿ah? Y yo creo que también son formas de buscar, de encontrar un espacio que, que uno tiene que ir todos los días, que no es difícil abordarlo, pero cuando empiezas a encontrarle sentido con esa flor que apareció hoy día, que el cactus dio una flor, que debajo de la escalera apareció otra flor, y empiezas a mirar como los regalos que nos dejan nuestras compañeras y compañeros de esa manera, es una forma de poder habitarla. Así es, así es. Muchas gracias. Yo creo que hay varios elementos importantes para poder concluir con la primera pregunta del segundo bloque, que tiene que ver con este florecer, como con esta estética, si bien es cierto, presente desde el horror, en algunos, que tenga sentido contar el relato, sin embargo, que no quedarnos en ese lugar. Va de la mano también con la siguiente pregunta que tiene que ver cómo la experiencia de quienes visiten el lugar, ¿cierto? Se responde más bien van de la mano. Eh, pero si definimos cómo imaginan que este espacio va a ser un espacio de reflexión, de recogimiento, un espacio abierto al diálogo permanente con las diferentes comunidades que ya actualmente participan, están vinculados, eh, etcétera. O solamente debería ser un recorrido, quedarse en eso. ¿Cómo les gustaría o qué cosas les gustaría que ocurrieran también? Va muy de la mano. Ahí Ingrid mencionaba que estuviese mucho, siempre presente las artes en sus actividades, me imagino, en su rol. Eh, pero ya así como puliendo un poco, ¿cómo se imaginan que la experiencia debería predominar? Invitar a la reflexión, al recogimiento, al diálogo. Hernán, ¿quieres activar tu micrófono? No, apago la cámara. ¿Alguien quisiera enfocarse en responder esta experiencia? Creo que va todo de la mano en el sentido de las artes, la música que nos acompañan en estos encuentros. Debía estar ese ambiente. Y Pero que si lo miras como nuestra desde la experiencia, experiencia, solamente como experiencia o como también un espacio de reflexión, de recogimiento, o solamente perfecto. digamos, desde el público eh, ac- acto. No, O, sí, debe estar todo incluido, la reflexión, todo. O sea, la visita al lugar no es solamente para ver una sola cosa. La casa debe estar llena de todas las historias, porque los que pasaron, los que pasaron por ahí antes tenían una historia musical, tenían una historia de arte teatral, entonces cosas vecinal. Por lo tanto, nuestro sitio debe tener todos esos ámbitos. Que la comunidad de Macul también se haga presente en esto. Si tenemos conjuntos de jóvenes, de niños que quisieran ir a Irán a una serenata, que participen, porque debe estar abierta a la comunidad, en las artes, en la música, en la reflexión, en la memoria. Es una casa viviente, con sus flores, sus naranjos, sus limones, como dice nuestra compañera. Eso. gracias, Jorge. Sí, Ingrid? Parece que la concuerdo, señora bueno, Hilda concuerdo quería con... decir algo. Estaba Hilda, ya. Hay que
ayudarle a activar el micrófono. Hilda, ¿Mm? ¿quieres comentar algo? No, me parece que solo se acercó al video. Vamos, Ingrid. No, concuerdo con Jorge. Jorge, ¿cierto? Sí. Em, Me imagino la casa como abierta a la comunidad. Sí, obviamente tiene que haber espacio también para la reflexión, pero no me la imagino como un lugar silencioso solo para la reflexión, ¿no? Más bien con actividades, talleres, como un poco eso, ¿no? Con espacio para la educación, pero a través de las actividades, propiamente, del hacer. Súper, muchísimas gracias. Ya estamos cerrando el bloque 2 y vamos a pasar al último bloque y tercero. Que la idea es pensar, también salió, yo sé que están todas las preguntas como bien hiladas, ¿cierto? Pero para poder ir un poquito más fino, la idea es pensar en la relación con la comunidad. Ya tienen como este espectro de actividades, de espacios, de luz, de flores, ¿cierto? Hay varios elementos que para ustedes es importante relevar. Entonces, ¿cómo te imaginas tú la relación de este sitio de memoria con las comunidades o los diferentes públicos? Em, en específico, como si tuviéramos que hacer como un listado de elección, ¿a quién queremos llegar de primera instancia? Yo sé que todos los actores son relevantes, pero ¿a quiénes pretenden, o sea, se les imaginan ustedes que debería ir como nuestro primer objetivo? Pueden ser niñeces, pueden ser vecinos, comunidades, estudiantes, colegios, profesionales del área de la investigación, un universo muy, muy, muy grande. Pero si vamos a lo específico, si tuviéramos que como hacer una lista de los tres primeros, ¿qué se les ocurre a ustedes que deberíamos relevar como público objetivo? Está en primera instancia y lo que estábamos hablando, ¿cierto? Vecinos, estudiantes y organizaciones. Perfecto, Similar, muchas gracias. lo cito. Y Hilda, ¿te gustaría opinar respecto a este punto? ¿A quién te imaginas tú que es importante llegar en primera instancia como público, visitantes, no sé, turistas, estudiantes? Tienes que activar tu audio, por favor. ¿No estás solita? Sí, estás solita. ¿Lo puedes Claudio, activar ¿no tú te el lo puedes audio, activar Claudio? tú? Hilda, espéranos un minutito que te vamos a ver si podemos activar tu audio. Chuta. Lo solicité desde acá y ella tiene que aceptarlo. Ah, no, es que está solita. Em, solicitar. ¿No, ¿nos escuchas, Hilda? Ah, dedito, ¿sí? Hilda, mira, no te estamos escuchando. Ahí, ¿cómo le aparecerá en su Abajo, pantalla? abajo, a la izquierda dice audio, de estar tachado, pínchalo de nuevo. El icono de audio abajo a la izquierda, De tu para pantalla. activarlo. ¿Lo ves? Abajo a la izquierda hay un micrófono y dice audio. Mm, mm.
A su izquierda, sí. Está intentándolo. No. No se pudo, Mm. pero por lo menos nos escuchan. Hilda, en la pantalla, abajo a la izquierda, dice audio. Necesitamos que lo presiones para poder escucharte. Te esperamos, con calma. Yo creo que es donde está la foto de ella, la imagen, que ella mueve el mouse. Ahí Ahí está. está, ahí está. ¡Ay! Sí. De nuevo, otra vez. Ahí Ahí. está. Sí. Muy bien, Hilda, muchas gracias. Ahora Qué lindo. te Ahora te vamos a escuchamos. sí, Ahora, ahora sí, ahora te me vamos a escuchas. sí, ahora te vamos Sí. a tener que pedir que nos reiteres la idea que nos estabas compartiendo porque no te estábamos escuchando. Ahora sí lo hacemos, así que muchas gracias. Ya. Tu micrófono ya está activado, así que Ahora Ahí está cuéntenos, perfecto. sí, cuéntanos lo que nos querías compartir respecto a tu mirada de la relación con los diferentes públicos del sitio de memoria. ¿A quién crees tú que es importante llegar? Eh, bueno, más que nada la juventud, en primer lugar. Y en segundo lugar a la gente que siempre no creyó que esto estaba sucediendo, por ejemplo, a veces desaparecer a las personas. Hasta la fecha hay gente que todavía no sé si no lo acepta o no lo cree realmente, pero eso sería, digamos, como primordial, ¿no? Pero la juventud no hay necesidad de, ellos solo les gusta ir conociendo y sabiendo cuando se les invita, por supuesto. Los colegios, ya cuando ya están más preparándose para ser jóvenes de la secundaria, es importante llegar. Tengo, no hace mucho, mi último nieto, mi último digo porque el menor de todos los nietos, escribió algo sobre Gerardo en relación al, al negamiento, como le llaman, Negacionismo. negacionismo. negacionismo, sí, claro, de su caso. Y él es poco conversador, sin embargo, sabe la historia de lo que pasó, sabe lo que he tenido que hacer desde un principio, de que empecé a buscarlo. No he parado de hacerle homenaje aquí en la población. Todo el mundo me conoce por eso. Y en un monolito donde está la foto, no solamente la de él, sino que de 4 desaparecidos del sector, vecinos. Y entonces él lo hizo y la verdad es que me emocionó mucho porque un niño que está estudiando acá en tercero medio y que yo pensaba que como que estaban en otra, como por decir algo, pero no, él está consciente de lo que pasó en la familia y lo dice con mucha claridad y con mucha fuerza. Y eso me emocionó enormemente. Entonces, como él, pueden haber muchos jóvenes que no saben lo que pasó.
Yo creo que él va a ser un portavoz, debe serlo dentro de su colegio, no sé. Pero es una parte importante porque son el futuro de Chile. Y la gente negacionista, bueno, que nunca les pase nada, para, pero con el tiempo pueden ir sabiendo que todo eso fue realidad y que todavía hay mucha gente que está viva, las compañeras de los detenidos desaparecidos. Somos las mamás las que ya vamos quedando pocas, pero ahí estamos. Eso sería, hija. Muchas Creo gracias, que Hilda. sí, Se me viene un poco como, eh, desde el relato de la construcción de historias, sí, lo importante que es finalmente el traspaso oral que ustedes tienen desde su vivencia como familia, ¿cierto? Finalmente usted está viendo que hay una cadena de relatos y Hilda volvió a ponerle silencio a su celular. Vuelve a apretar el Ahí, botoncito. ahí. Ahí. Entonces, como que desde ahí se me hace como eh, querer abrir la conversación desde cómo ustedes contaron su historia también como familiares o cómo recibieron, en el caso de Ingrid, que finalmente es la nieta, ¿no? ¿Cuál fue eh, no sé, me imagino como el hilo conductor que se va reiterando en conversaciones íntimas, en almuerzos, cómo vamos traspasando, digamos, este suceso? ¿Cómo usted, Hilda, en particular, lo contó o a quiénes para que pudiese llegar a su nieto, por ejemplo? yo creo que en conversaciones que escuchó, que saben, hay personas que me saludan y me conocen en lo que he vivido. Y bueno, y su padre que tiene que haberle conversado seguramente también. Más que nada eso. La mamá igual. eh, pero porque hay muchas familias que lo callan, incluso familiares que callaron. Conocí a una compañera de la agrupación yo que nunca le dijo a su hijo que su padre había sido detenido acá en Chile porque ella salió fuera del país y ellas supieron cuando ya eran hombres jóvenes y se vinieron a Chile a conocer a la gente que estábamos en la agrupación, que todavía estábamos trabajando, luchando por conocer la verdad. Y eso, entonces el interés de ellos es poder lograr llegar también al conocimiento final. Nosotros logramos con mucha lucha, con mucho dolor y con mucha energía, logramos, digamos, que se reconociera a nivel nacional y mundial que aquí estaban haciendo desaparecer a la gente, a los opositores, a los que no pensaban igual que ellos. Y eso para nosotros fue, yo no lo tomé como un triunfo, pero sí fue que nuestra verdad salió a la luz, más afuera que adentro. Mm. Esto, y es por la falta de... Aquí como agrupación salíamos a los liceos a conversar con los jóvenes,
muchos preguntaban, otros se iban calladitos nomás con lo que nosotros le habíamos contado de lo que le había pasado a nuestro familiar. Pero nunca fuimos contradecidas ni atacadas. Siempre hubo mucho respeto por cuando nos presentábamos a diferentes lugares de gato, de trabajadores, con mayor razón ya eran toda gente adulta. Entonces, pero fue una lucha larga y dolorosa para uno porque tuvo que dejar prácticamente el hogar, se mantenía con la ayuda del papá y de los hijos que quedaban acá. Eso, eh, la verdad es que la historia es larga, tiene más de 50 años. Así es. Eso, y es muy larga y uno puede contar fragmentos de la vida, porque de él ya lo he contado todo y eso ha sido lo que me ha tocado hacer y lo que lo tomé como un deber y una obligación de saber y querer saber también qué pasó con él y con todos los que fueron desaparecidos. Porque ya no fue solamente mi Gerardo, sino que fueron muchos, muchos, muchos. Y la agrupación tomó esa lucha por todos. Y eso creo que es lo que nos ayudó a seguir adelante y nos ayuda a vivir también. Todavía hay Gracias, preguntas Hilda. de familiares, por ejemplo, de nietos que van a hacer el servicio militar y qué hago, cómo lo hago. Y resulta que en el informe RETI está todo. Nosotros pedimos que no se les obligara a hacer el servicio si no lo querían hacer. Y Ah, ahí quedó en el informe RETI como una ley. Y eso le ha valido a muchos. Incluso sobrinos nietos míos no han hecho el servicio porque se lo han sacado porque han preferido seguir estudiando y no tomar las armas por obligación. Qué importante lo que nos Así, cuentas, Hilda. sí, Qué, qué importante lo que nos cuentas. Creo que tu relato, una cadena muy larga, como bien dices tú. Eh, sí, sí, mucho, mucho tiempo. Son muchas las cosas que tengo y que las he ido compartiendo con familiares, amigos, conocidos. Muchas veces se interesan y, y ahí les voy contando por la verdad nomás. Cuando uno va con la verdad no tiene por qué sentirse mal. Todo lo contrario, siempre he recibido más felicitaciones, pero no es por eso que lo hago tampoco, sino que porque es algo que he vivido y que quisiera que nadie más jamás lo viviera. Eso, hija. Muchas gracias. Bueno, vamos a Me ir cerrando entonces el bloque gustaría, 3. a ver, Sí, Ale. sí, me gustaría también pedirle a los familiares, porque nosotros queremos presentar a nuestros compañeras y compañeros desaparecidos cuando pongamos una foto en la casa, también como su biografía de antes, no solo lo que estudiaban o donde militaban o su historia política, sino que sus gustos personales, si les gustaba bailar, cantar, jugar fútbol, Claro, justamente si eran alegres, bueno, presentarlos de esa sí, manera. aunque, Entonces, eso sería como súper bonito, son ustedes los que nos tienen que entregar esa información. claro, Recopilar esa información para poderla presentar de esa manera, o sea, fuera de tener sueños y querer una sociedad más justa, también tenían mucha alegría de vivir, lo pasaban bien y durante el periodo de la Unidad Popular fuimos felices. Y de alguna manera tenemos que hacer llegar
esos sentimientos y ustedes son los que nos tienen que contar un poco de eso. Ya, claro que sí. Que Y no fueron, solamente es como fueron sus descripciones, eh, sus habilidades o a lo que se desarrollaban, sino también podría ser un ejercicio de memoria también. ¿Cuáles son sus recuerdos físicos? No sé, su particularidad de sus ojos eran grandes, ¿no? Tenía una mirada de tal manera, y la idea es que, bueno, eso lo vamos a dejar como para otro espacio para que podamos nosotros recibir ese tipo de detalles, porque, claro, pueden salir muchas ideas. Habíamos también conversado así ya de poder, no sé, llevar a color algunas imágenes, las mismas imágenes, los retratos, digamos, que están, pero siempre como desde un lugar respetuoso. Entonces conversamos el color del pelo, que fuera asertivo y no imaginarnos o no interpretar cosas que no son. Em, yo no sé si Jorge quería agregar algo más al cierre del bloque. Sí, me estaba eh, interesando mucho la característica de poder, más allá de ver un compañero detenido desaparecido, una foto, como decía Ale y Francisca, de que nuestros jóvenes, nuestros familiares eran también partícipes en muchos juegos, en muchas cosas. Y retraer eso es realmente hermoso. Lo pongo como ejemplo, mi hija Tania Tamayo lanzó su libro acá en el GAM hace esta semana y justamente conversaba lo mismo con respecto a su tío desaparecido. Ese yo lo vi en el sentido jugando a la pelota, jugando ajedrez, escribiendo, escuchando música. Es un retrato de los nuestros que los humaniza y lo mantiene vigente. Creo que es una excelente idea desarrollar eso también al respecto. Una... Muy contento me voy de de esta reunión de trabajo, de ideas. Así que un gran abrazo. Lo están haciendo muy bien ustedes en Irán. Realmente vuelvo a felicitarles y abrazarlos. Todo está llevando todo bien. Así que abracitos miles para ustedes. Y para Hilda también, Hilda Saldívar, un abrazo también a esa agrupación, a esas mujeres, como mi madre también estuvo tantos años con su bonito tamaño al pecho. La Juanita Martínez, ahí en la vicaría, sí, junto. Así que la Juanita Hilda, para ti, Martínez, siempre la un recuerdo, abrazo. muy cariñosa. Gracias. Bueno, yo por mi parte, un honor haber podido compartir este espacio con ustedes. Em, Muchas ideas, muchas cosas que la idea es poder ir plasmándolas en reconstituir y levantar lo más relevante de esta conversación. Igual es un ejercicio que está en permanente construcción. eh, entonces, vamos a dejarnos pendientes como dando vuelta esta caracterización de nuestros familiares, ¿cierto? Para poder hacer ese ejercicio de memoria. Y, y eso, yo les Porque agradezco, siempre se van quedando cositas atrás, po, sí, en la les agradezco la casetera. confianza, les agradezco la confianza y le voy a Gracias. dar el pase a las chiquillas para que podamos cerrar abiertamente este espacio. Muchas gracias. Sí, bueno, Gracias a agradecerles ustedes. Gracias a a ustedes. cada uno por sus aportes, ¿cierto? Por su sensibilidad, por su colaboración y su generosidad, que finalmente los saberes, las memorias de las y los familiares es un tesoro, es una memoria que debe ser guardada, que debe ser compartida
Entonces, porque además abren un espacio tan personal de su vida, ¿cierto? Entonces se los agradecemos profundamente. Les iremos contando los avances del proyecto, por supuesto. Esto es una primera etapa. Y en cuanto ya tengamos algo más elaborado, una propuesta más elaborada, les iremos compartiendo aquello para que podamos reunirnos y conversar sobre esa propuesta. ¿Ya? Ya, Entonces, un muchas beso y un gracias. abrazo gigante. Y ojalá en alguna reunión personal sí que, pues, me puedan llevar mis hijos, no hay problema. Yo estoy con ustedes. Si no, la vamos a buscar. La vamos a buscar a su casa. Bueno, Abracitos, Monse. Abracitos para todas, Abrazos. todos. Y también decir que la hada labrador acaba de poner un Cariño a todas las compañeras y compañeros que estén trabajando por esto, realmente. Mucho Y mi cariño para admiración usted. también. abrazos. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Gracias, Jorge. Gracias, Monse. Gracias, Alex. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos Chao, vemos. chiquillos. Chao, chao. Chao.